¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Me da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener puntos de referencia importantes para tratar de comprender lo que sucede allá afuera. Y más en estos días cuando andan un poquito exacerbados los ánimos, el entusiasmo de los muchachos de la ex marea rosa que ahora se convierten en la marea Z. Pero para desencanto de muchos, será muy interesante ver la marcha de mañana, pero también será muy interesante analizar si verdaderamente son los jóvenes de la generación Z los que han aceptado mezclarse con todos estos residuos del PRD, de la marea rosa, de una derecha depauperada y cada día más frágil, o si en realidad esto es una simulación y un montaje de aquellos que presumen que vivimos en una dictadura y sin embargo siguen saliendo a la calle, aunque nadie los tome en cuenta o les haga caso. Y cuando digo que nadie los tome en cuenta, me refiero a la mayoría del pueblo, a la mayoría de la gente que ya los conoce, que sabe que muchos de ellos son vividores del presupuesto, tanto los políticos como los presuntos intelectuales y académicos que suelen acompañarlos en estas cruzadas casi santas. Digo todo esto porque hay una contradicción entre lo que se está promoviendo en las redes y lo que reflejan algunas de las más recientes encuestas, donde justamente los jóvenes que integran esa generación Z, hablan a través de las estadísticas y dicen algo muy diferente a lo que pretenden atribuirles en todos estos mensajes que están saturando las redes, muy bien lubricados con pesos y con dólares. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por sus siglas de UNESCO, estima que los muchachos que integran el segmento poblacional definido como Generación Z son quienes nacieron entre 1995 y 2012, jóvenes que este año tendrían entre 30 y 13 años de edad, o al revés, entre 13 y 30 años de edad. 5 encuestas publicadas este año, entre enero y octubre del 2025, por 3 diferentes instituciones, muestran que la aprobación a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entre ciudadanos de la generación Z oscila entre el 71 y el 86%, lo que sin duda no refleja algún encono en contra de la mandataria del país. Esto, que es estadística, esto contradice la propaganda que convoca a la manifestación de esta presunta generación Z en México, que marchará mañana 15 de noviembre del 2025 con algunas presuntas consignas extremas como una absurda petición de renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En ese segmento poblacional de la llamada generación Z, se ubicarían poco más de 14 millones de adolescentes en nuestro país. En México, el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en el 2014, establece que son adolescentes las personas de entre 12 y menores de 18 años. De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ese año, cuando se levantó el último censo, los censos, usted lo sabe, se hacen cada 10 años y cubren toda una década. Bueno, pues en el censo del 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, había en nuestro país 13.035.475 personas adolescentes, de los cuales 50.7% eran hombres y 49.3% eran mujeres. Muchos de esos adolescentes ya crecieron. Muchos de ellos, estamos hablando de los que tendrían entonces 12 años, en este momento tendrían aproximadamente 17 años y algunos quizá ya habrán cumplido los 18 años y se estarán preparando para conseguir su credencial del INE y votar en los comicios del 27. Pero lo significativo es eso, que de acuerdo con la estadística del INEGI,
Había en el último censo 13.035.475 personas entre los 12 y los 18 años de edad que forman parte de esto que se conceptualiza como la generación Z. Este grupo representó el 10.3% del total de la población, es decir, 1 de cada 10 personas en México eran adolescentes y muchos de esos jóvenes ahora, muchos de esos adolescentes estarían ya en este momento en posibilidades de votar en los próximos comicios. Tomando como referencia el Censo de Población 2020 y sumando los segmentos de edad de los 12 a los 29 años, que es más o menos el margen en el que se ubica a la generación Z, habría en México casi 38 millones de jóvenes que podrían ubicarse en esta llamada generación Z. Y en la diapositiva número 5 vemos el diagrama completo de cómo está distribuida la población de acuerdo con el censo del 2020 del INEGI. Y en el subrayado que ustedes observan, de 12 a 29 años de edad, ubicaríamos a los jóvenes que serían considerados dentro de la generación Z. Vemos ahí, por ejemplo, que entre los 12 y los 17 años de edad habría 13 millones de jóvenes. De 18 a 23 años, otros 12 millones y 12 millones más de 24 a 29 años. En síntesis, estos segmentos de edad que se estratifican entre los 12 y los 29 años o entre los 13 y los 30 años, con esas variables, representarían casi 38 millones de personas en este país. Otro dato muy ilustrativo sobre la presencia de la generación Z lo ofrece la lista nominal de electores con corte al reciente jueves 6 de noviembre del 2025, que incluye a por lo menos 25 millones de personas entre los 18 y los 29 años, personas que están dentro de la generación Z y que sí pueden votar porque tienen credencial de elector, 25 millones de personas. Sin embargo, no hay que perder de vista que este segmento poblacional es también el que menos presencia ha tenido en las urnas en los procesos electorales federales del 2009 al 2024. Y la primera pregunta que tendremos que hacerlo es, ¿por qué estos jóvenes acuden menos a votar? Eso quizá lo podrían contestar algunos de los ilustres personajes o de los exfuncionarios que seguramente van a estar mañana usurpando espacios en esa marcha que ellos dicen que es de la generación Z. Vemos en la diapositiva número 7 la descripción general de la lista nominal de electores hasta este jueves 6 de noviembre, para que usted tenga una idea más o menos de cuántas personas están en posibilidades de ir a votar próximamente en los comicios del 27. Vemos ahí, por ejemplo, que el segmento, si sumamos las personas de 60 a 64 años con las de 65 años o más, nos damos cuenta de que este segmento de 60 y mayores representa prácticamente 19, casi 20 millones de personas. Y lo relevante de este segmento de población de personas de 60 y mayores es que usted lo sabe. En ese segmento la gente sí acude a votar y votan en algunos casos en porcentajes superiores al 70%. Este segmento que usted está observando en la parte superior es el que más crecimiento ha tenido en los últimos años y en los últimos procesos electorales. Es decir, los adultos mayores se pusieron las pilas y han aumentado sistemáticamente su presencia en las urnas. Son de los primeritos que llegan a la urna, muchas veces antes de que se abra, y son los primeros que votan. Son aproximadamente 20 millones de personas. La lista nominal de electores en este momento, hasta el jueves 6 de noviembre, tiene registrados 99 millones de personas. Vemos en la diapositiva número 8 el segmento de edad más consistente en las urnas. El que tiene el promedio más consistente, que es el de las personas que el INE denomina adultos y adultos. En este caso, estamos hablando de los adultos, de las personas adultas
que ya tienen un criterio muy claro y muy consolidado y que ya saben en este segmento de población por quién van a votar desde mucho antes de que se definan incluso las candidaturas. Si usted se fija, 9 y 9, 18 y 10, 28, casi 29 millones de personas están en este segmento donde el voto ya es muy duro en favor o en contra de los partidos que existen. Y bueno, uno podría presumir que en este caso, en este segmento de personas de 30 a 44 años, el voto duro, el voto mayoritario, pues favorece indudablemente a Morena. Y en la diapositiva número 9 vemos ya específicamente los segmentos de edad de 18 a 29, los segmentos de muchachos de la generación Z que tienen credencial para votar. Sabemos que en esta generación la UNESCO ubica también a los niños de 13, 14, 15 y 17 años, pero en este caso estamos viendo solamente los jóvenes ciudadanos que tienen credencial para votar de acuerdo con la lista nominal de este jueves 6 de noviembre. Y este segmento de 18 a 29 años representa 25 millones, casi 26 millones de personas que pueden acudir a las urnas. Nada más que en este segmento también hay que aclararlo. Es el segmento de edad que menos porcentaje representa en las votaciones que están documentadas desde el año 2009 hasta el 2024. Es el segmento más grande, pero es el segmento más escéptico con respecto a los políticos y a los partidos políticos porque representa porcentajes muy bajos. Podríamos hablar de porcentajes del 13, del 14, cuando mucho del 15% en este segmento poblacional de los 18 a los 29 años. Y es aquí, no lo pierda usted de vista, donde ubicaríamos a la generación Z. 26 millones de personas en este país son jóvenes pertenecientes a la generación Z. Y claro que es posible saber hacia dónde están orientados estos jóvenes, lo veremos más adelante. En su edición de abril-junio del 2021, luego de la pandemia o cuando ya la pandemia empezaba a alejarse, la pandemia del COVID-19, la revista El Correo de la UNESCO, en una publicación trimestral de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, plantea una pregunta muy importante. ¿La denominada generación Z vive ensimismada y ajena a la política? Y bueno, quien responde a esta pregunta es una investigadora, socióloga, investigadora que se llama Anne Muxel. Ella es directora de investigaciones en el Centro Nacional de Investigación Científica de la República Francesa. ¿Y por qué la consultan para una publicación de la UNESCO? Bueno, la consultan porque ella es experta en la relación de los jóvenes con la política y ella rechaza que esta idea de que los jóvenes de la generación Z vivan ensimismados y ajenos a la política. Dice que ese es un cliché que no comparte, porque ella considera que es una generación comprometida y muy adaptable primero frente a la prueba de la pandemia del COVID, en donde estuvo muy aislada y tuvo muchos conflictos, pero después se adaptó y sobrevivió y salió adelante. Existe la presunción de que la generación Z es indiferente a la política. Sin embargo, en opinión de la socióloga y politóloga Anne Muxel, los jóvenes no viven ajenos a la política. Incluso tienden a movilizarse más que las generaciones que les preceden. Se interesan más por cuestiones sociales como la defensa del medio ambiente, la justicia social y los derechos humanos. Pero su movilización no pasa necesariamente por los canales políticos tradicionales como las elecciones, los sindicatos y los partidos políticos. Esta experta en el análisis de la generación Z, Anne Muxel, dice algo que es muy importante tomar en cuenta con respecto a la convocatoria de mañana. Ella dice que las iniciativas de los jóvenes de la generación Z no pasan por algunos esquemas tradicionales como las elecciones, los sindicatos y los partidos políticos. Hoy en día,
Estos jóvenes prefieren otras modalidades de participación cívica, como las manifestaciones, las peticiones, los boicots o las movilizaciones colectivas a través de las redes sociales. La especialista señala que numerosos estudios muestran que la participación de la generación Z en actividades humanitarias ha aumentado estos últimos años y que su interés en la política no ha menguado. Por lo tanto, la idea de una juventud ensimismada e indiferente al interés general no es justa y no es correcta. La activista sueca Greta Thunberg es un buen ejemplo, dice la investigadora, porque Greta, a partir de un compromiso individual que asumió la forma de una huelga escolar, esta adolescente ha logrado sensibilizar a jóvenes del mundo entero y movilizarlos mediante manifestaciones contra el cambio climático. Es solo una de las causas que siguen los jóvenes de la generación Z, pero es un ejemplo muy claro de la participación de los jóvenes de la generación Z en determinadas causas que para ellos son muy importantes. Y claro, no pasan por los canales tradicionales de la política y de los partidos políticos. Considera la socióloga francesa que numerosos movimientos de transformación social se han traducido en manifestaciones y peticiones. Sin duda, son medios de expresión y usos democráticos que existen desde hace mucho tiempo, pero esta cultura de protesta que se ha difundido ampliamente ha alcanzado ahora más legitimidad, sobre todo entre los jóvenes, muchos de los cuales la han adoptado. Ante estos actos se consideraban contestatarios. Hoy son vistos como el corazón palpitante de la democracia y se han extendido a otros sectores de la sociedad. Pero evidentemente, de acuerdo con el perfil que describe esta investigadora entrevistada por la UNESCO, pues esta generación no tiene nada que ver con varios de los personajes que pretenden adueñarse de la marcha de mañana o que así agazapados aparecen como promotores de una marcha donde se supone que van a estar presentes los jóvenes de la generación Z y se atribuyen de alguna manera el mérito de que los muchachos vayan a salir a la calle. Estima la socióloga francesa Anne Muxel, entrevistada para la revista El Correo de la UNESCO, que desde que ingresan en la vida activa, los jóvenes de la llamada generación Z traen consigo esos nuevos instrumentos digitales de comunicación que cambian su relación con la actividad pública y la política. Por ejemplo, muchos de estos jóvenes no leen algunos de los periódicos que defienden los intereses de esas minorías privilegiadas que el presidente López Obrador definía como oligarquías perniciosas. No, ellos no leen esos periódicos ni esas revistas. En lo tocante a la movilización, esos medios digitales tienen un efecto multiplicador y amplían las posibilidades de expresión tanto en el ámbito personal como en el profesional, cultural y político. Las redes sociales se han convertido en vectores de politización que permiten a los jóvenes de la generación Z juntarse y defender una causa. No se puede ignorar esos canales de comunicación. De hecho, cada día es más frecuente que los responsables políticos se dirijan a los jóvenes a través de las redes. Esto explica por qué de repente algunos fósiles de la política aparecen haciendo, digamos, algunas ridiculeces en algunas redes en donde presumen que acuden los jóvenes tratando de llegar a ese segmento sin darse cuenta que los jóvenes no le interesa la participación junto a los políticos tradicionales. Bueno, vamos a otro punto que tiene que ver con la generación Z. Una encuesta de la consultora Buendía y Márquez, publicada en febrero, y otra del periódico El Financiero de abril pasado, registran que el segmento de jóvenes de la generación Z, en ese segmento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió un 86% de aprobación. Esa presidenta, que de acuerdo con la campaña que hay en redes, impulsando o promoviendo la marcha de mañana,
señala que hasta la revocación de mandato quieren y le piden hasta su renuncia. Sin embargo, estas dos encuestas ya publicadas por dos medios que de ninguna manera le harían el favor a la presidenta, dicen que entre los jóvenes de la generación Z, Claudia Sheinbaum Pardo está aprobada. La encuesta de la consultora Buendía y Márquez la publicó el periódico El Universal y la otra encuesta que veremos es del Financiero. Miren ustedes, lo que tiene en pantalla, la diapositiva 16, encuesta de Buendía y Márquez, esta encuesta la publicó el periódico El Universal, publicada el 24 de febrero del 2025. Aquí en esta lámina que está en pantalla, lo más importante es que usted vea que ese segmento de los jóvenes de la generación Z, que sí tienen derecho a votar porque tienen credencial de elector y que tienen entre 18 y 29 años, en ese segmento, la presidenta tuvo un 86% de aprobación, 86%, muy por encima de la media nacional del 80% que también registra esta entrevista. Entre 18 y 29 años, jóvenes de la generación Z, 86% de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 24 de febrero del 2025. Y en la siguiente diapositiva, la número 17, vemos que, por ejemplo, entre el segmento poblacional de 60 años y mayores, la presidenta recibe un 79% de aprobación, y entre los adultos maduros de 46 a 59 años recibe un 75%. Llama la atención que entre los jóvenes de la generación Z, el porcentaje de aprobación a la presidenta sea tan alto. Nos vamos a la diapositiva 18. Esta diapositiva nos muestra una de las láminas de la encuesta publicada por el periódico El Financiero el martes 1 de abril del 2025. Vean ustedes también el dato. La pregunta es, ¿aprobación a Claudia Sheinbaum? Se le pregunta si aprueban o desaprueban el trabajo que está haciendo la presidenta. Y vea usted el porcentaje. Jóvenes de 18 a 29 años le respondieron al periódico El Financiero. El 86% les dijo al periódico El Financiero que ellos aprobaban la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De la misma manera, la aprobación que la presidenta Sheinbaum Pardo registra en 3 encuestas de la consultora Encol, publicadas en mayo, septiembre y octubre de este año, o sea, en meses muy diferentes, mayo, septiembre y octubre de este año, expresan aprobación a la primera mandataria del país desde el 71% hasta el 79% en este segmento poblacional que corresponde a la generación Z. Vamos a la diapositiva 20. En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México? Ahí están subrayados los 2 segmentos poblacionales, de 18 a 24 y de 25 a 34. Recuerde usted que entre 18 y 30 podremos considerar que las personas entre 18 y 30 representan parte de esta generación Z. Pues vea usted los porcentajes. Los muchachos de 18 a 24, 76% dice que aprueba la gestión de Claudia Sheinbaum. Y los jóvenes de 25 a 34, el 79% también respaldan el trabajo de la presidenta. Esto el 26 de mayo del 2025. Vamos enseguida a la diapositiva 21. Esta encuesta la publicó Encol el lunes 1 de septiembre del 2025. El día en el que la presidenta entregó su informe a la Cámara de Diputados, bueno, al Congreso de la Unión, a las 2 cámaras. Vea usted también el resultado. Los jóvenes de 18 a 24 años y de 25 a 34, recuerde que de acuerdo con lo que la UNESCO define, los jóvenes de la generación Z serían aquellos que tendrían en este momento entre 13 y 30 años. Bueno, aquí vemos que entre los jóvenes entre 18 y 34 años, 76% y 78% dicen que aprueban la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo. Y vamos a la diapositiva número 22. Esta corresponde a una encuesta que hizo Encol el 1 de octubre del 2025.
y vea usted nuevamente lo que subrayamos sobre el segmento de edad donde cabe la mayoría de los jóvenes de la generación Z. Nuevamente, los muchachos de 18 a 24, el 71% de ese segmento dice que aprueba a la presidenta, y entre los jóvenes de 25 a 34, el 74%. Esto nos da una idea muy clara de que no todos los ruidos que escuchamos en las redes tienen coincidencia con la realidad. Las mediciones que le he compartido, 5 diferentes, en todas, el porcentaje de aprobación a la presidenta entre los jóvenes de la generación Z es por encima del 71%. Bueno, un dato importante que hay que considerar es que los muchachos de la generación Z son los que menos presencia han tenido en las urnas desde 2009 hasta 2024, frente a otros segmentos mucho más representativos como los adultos maduros y los adultos mayores que tienen promedios de participación más consistentes. Mire, cuando vemos estos números hay algo que todos debemos de reflexionar. ¿Qué es lo que pasa en la vida pública y política del país? Que los partidos políticos y los candidatos no motivan a los jóvenes de la generación Z para participar con mayor determinación cuando son el segmento poblacional más importante, como lo vimos en la lista nominal que compartí con ustedes hace unos minutos. Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos todos los días, cómo esos partidos depredadores que reciben muchísimo dinero del erario no han logrado motivar a este segmento poblacional de los chamacos entre los 18 y los 30 años de edad. Y en la diapositiva 24 vemos, esto es muy interesante porque se puede hacer en la página del Instituto Nacional Electoral en una sección que se llama Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024. Aprovecho para comentarle a la gente del INE que con mucha frecuencia esta herramienta está desactivada o no funciona, pero cuando funciona nos ofrece datos como los que ven ustedes en la pantalla. Vean ahí cómo está segmentada la participación de los ciudadanos. Por ejemplo, en el 2009, solo el 17% de los adultos de 60 años y más acudieron a las urnas. Y vean cómo en el 2024 ya es el 23%, el segundo porcentaje más alto después de los adultos plenos y de las personas adultas, que representan en un primer caso 27% de participación y en el segundo 19%. Pero nos vamos hasta la derecha, no a la derecha política, sino a la derecha del diagrama que está en pantalla, y ahí observen ustedes cómo la participación de los jóvenes de 18 a 24, ya muy cerca del límite de 30 años, este segmento de 18 a 24 que forman parte de la generación Z, nada más el 13% participó en los comicios del 2024, el 13% en los comicios del 2021, el 14% en los del 2018, y ahí puede usted ver las cantidades con toda calma. Simplemente mañana abra usted este video de puntos y comas y si le interesa ver los detalles de uno por uno, le pone pausa y va a notar lo que le estoy diciendo. Estos muchachos de la generación Z son el segmento poblacional más grande en la lista nominal, pero son porcentualmente los que menos participan. Entonces, habría que preguntarle a los partidos políticos por qué no están haciendo su trabajo. Y también otra cosa que queda probada con estas estadísticas, esos jóvenes no creen en la mayoría de los partidos políticos y mucho menos en los políticos viejos, rancios, mentirosos y sinvergüenzas, muchos de los cuales se adjudican la convocatoria para la marcha de mañana, dicen que van a marchar los jóvenes de la generación Z, pero en realidad lo que quieren es usufructuar la presencia de una buena cantidad de personas para presionar al gobierno y tratar de posicionarse nuevamente para conservar chambas con cargo al erario. Y bueno, con esto terminamos hoy puntos y comas. Muchas gracias por la atención que le brindan a este espacio. Descansen ustedes y por aquí nos encontramos el lunes.